Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este su podcast Temas Espirituales. Mi nombre es Oslos y sean bienvenidos, sean bienvenidas una vez más a este su podcast Temas Espirituales. El día de hoy nos toca trabajar un tema muy, pero muy esperado por varias personas que pues nos han comentado estos últimos meses, que es el quinto capítulo, ¿verdad? Que pues este capítulo pues se habla mucho de ellos dentro de las agrupaciones, que también tiene por ahí algunas como tergiversaciones porque no se logra entender a veces ciertos conceptos, pero que pues bien aquí en este podcast vamos a desmenuzar cada una de estas dudas que existen. Pero como es costumbre y como todos los seguidores de este podcast a bien lo saben, pues vamos a mandar antes que nada un saludo. Quiero mandarle un saludo a Martín Gamboa, a Juan Montiel, a Leobardo Escobedo, a Malena López, a Evelyn Guerrero, a Isaí Jiménez, a Braulio Hernán Guzmán Ochoa, a Marta Leticia Canché Canul, dice por aquí, a Luis Camelo Piña, dice, a Braulio Hernán Guzmán, a Martín Augusto Núñez, a Juan Ignacio Solera, a Elías Rastrejo, a Blanca Saucedo y también, por supuesto, a nuestros seguidores de Facebook, por ejemplo, a Amo del Camino, a Jacqueline Palacio Zamora, a Ismael Pérez, a Jesús Chan y a Marvel Islas, a Filiberto García, a Carlos Vélez, en fin, a muchos más. De verdad que, bueno, te invitamos a que nos dejes en la parte de los comentarios ahí tu opinión, tu experiencia o simplemente nos mandes por ahí un saludo desde dónde nos escuchas, desde qué región escuchas estos podcasts, porque para nosotros es muy importante tu opinión y tu comentario y asimismo tiene mucha validez y para nosotros también es muy valioso lo que tú piensas y lo que tú opinas. Lo que pues aquí se intenta nada más hacer es estudiar, pero bien, esta es una interpretación de miles que pueden haber por parte de ustedes. En ningún momento tratamos de tener la verdad absoluta en alguna situación, simplemente tratamos de desglosar cada uno de estos capítulos del Libro Azul. Pero pues bien, sean bienvenidos, sean bienvenidas nuevamente y pues vamos a iniciar con este esperado quinto capítulo, ¿cómo trabaja? ¿Vale? Dice por aquí, y bueno, la verdad es de que este quinto capítulo, antes de entrar a la lectura, aborda una infinidad de temas. Primeramente, ¿cómo trabaja? Este, este, este título lo tiene este capítulo porque nos va a sintetizar de forma muy breve la práctica de los pasos, ¿vale? El cómo va a operar cada uno de los pasos en nuestra vida para que sepamos cómo llevar a cabo a la práctica cada uno de ellos. Entonces también nos va a hablar sobre el egoísmo, el mal, el comején del alma y la raíz de la enfermedad del alcoholismo y la enfermedad emocional. También nos va a hablar algo de un tema emocional que pues casi no tiene nadie, que son los celos, ¿verdad? Entonces, también nos va a hablar este capítulo de la importancia de alejar el resentimiento de nuestra vida. Entonces, híjole, de verdad que este capítulo, digo, todos han sido magníficos, todos nos han dejado una gran enseñanza, pero este capítulo de verdad que abarca temas emocionales, mentales y espirituales muy profundos que la verdad a mí me gustaría que este capítulo se dividiera en dos partes, pero pues eso va a depender de ustedes y de su comentario. Si quieren una segunda parte de pues este capítulo, pues ahí no lo dejan. Pero vamos a abordar ahorita los temas que tengamos que abordar, ¿vale? Dice por aquí cómo trabaja. Dice, rara vez hemos visto fracasar a una persona que haya seguido concienzudamente nuestro camino. Los únicos que no se recuperan son los individuos que no pueden o no quieren entregarse de lleno a este sencillo programa.
Generalmente son hombres y mujeres incapaces por su propia naturaleza de ser honrados consigo mismos. Hay seres desventurados como estos. No son culpables. Por lo que parece han nacido así. Por su naturaleza son incapaces de entender y de realizar un modo de vida que exige la más rigurosa honradez. Para estos las probabilidades de éxito son muy pocas. Existen también los que sufren graves trastornos emocionales y mentales, aunque muchos de ellos logran recuperarse si tienen la capacidad suficiente para ser honrados. Vamos a desglosar miren, los primeros 4 párrafos de este capítulo, si los logramos entender, vamos a desmenuzar de una forma muy digerible el contenido que tenga este capítulo, de una forma en la cual podamos entenderlo mejor. Entonces dice, hemos visto fracasar rara vez aquellas personas que han seguido concienzudamente nuestro camino. Aquí vamos a primero a determinar esta palabra. ¿Qué es la conciencia? La conciencia significa conocimiento. Entonces, cuando una persona tiene conciencia, tiene conocimiento de las cosas. Cuando una persona es inconsciente, pues evidentemente no es una persona que ignora, que es ignorante. No en un sentido despectivo, sino que no sabe realmente cómo llevar a la práctica nuestros pasos. Entonces, por eso dice, concienzudamente, es decir, cada uno de nosotros debe estudiar y analizar en su vida cómo va operando el programa a través de sus hechos que va a hacer en el proceso de recuperación. Entonces, rara vez hemos visto fracasar a quien ha seguido concienzudamente. Recordemos que para practicar algo, primero lo debemos conocer, ¿ok? Es por eso que hicimos primero el estudio de los pasos, si lo recuerdan, y si no han escuchado el estudio de los pasos, los invito a que entren ahí a nuestro canal, a nuestra sección de los pasos, y ahí están el estudio de los 12 pasos, ¿vale? Para quien es nuevo o no sabe de este estudio. Entonces, primero debemos conocer el principio para posterior llevarlo a la práctica. Pero imagínate, si no conoces el paso o el principio, mucho menos y vas a estar muy alejado aún de la práctica. Entonces, ¿por qué nos dice estas 2 frases al principio del capítulo? Porque primero debemos conocer qué es lo que vamos a practicar. Porque si desconocemos lo que vamos a practicar, pues por eso andamos dando patadas de ahogados dentro de una agrupación. Entonces, es un sencillo programa para una mente difícil. No sé si han escuchado esta frase, ¿no? Dentro de los grupos o estas entidades terapéuticas en las cuales muchos de nosotros hemos dejado de consumir, de beber o de sufrir según sea el caso. Entonces, es un sencillo programa para una mente difícil, para un espíritu como es el de los enfermos, renuente, porque recordemos que las características del enfermo emocional es esta parte ingobernable, es esta parte testaruda, es la parte en la cual siempre vamos a contrapuntear a nuestra verdad. Recuerden que al enfermo lo que más le molesta es escuchar su verdad, y más cuando es en boca de otra persona. Entonces, nosotros como enfermos se nos dificulta realmente llevar a la práctica ciertos pasos o cambiar ciertas actitudes porque en el fondo nos siguen agradando. ¿Recuerdan esto dónde está? En el 7º paso. Entonces, hay seres desventurados como estos y esto lo dice así como una forma irónica. No son culpables. Tal parece que han nacido así. Y quiero aquí aclarar una situación porque aquí viene una palabra que se dice honradez. La honradez es diferente a la honestidad. No sé si ustedes lo sabían. Una cosa es ser honrado y otra cosa es ser honesto. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que un taxista pues va por un pasaje y lleva un maletín. Un ejemplo, ¿eh?
Y al salir el pasajero, se le olvida ese maletín. El taxista, al terminar su día de laboral o su día en el cual él trabaja, ya está con una persona al lado, que esta es su amante, no su esposa. O sea, voy a hacer voy a hacer el ejemplo muy tal vez burdo o explícito para que me logren entender la idea que quiero dar. Entonces, el taxista termina su día laboral y se da cuenta, y ya saben de esos alcohólicos deshonestos que llevan a su amante al Vips, porque pues sí, solamente la llevan ahí, aunque a su vieja la lleven al tianguis. Entonces, ya saben que casi de esos no hay. Eh, este taxista se da cuenta del maletín y ¿qué crees? Tiene mucho dinero. Entonces, este taxista hace lo imposible o lo posible por ir a buscar a la persona del maletín, ¿vale? Eh, Sin duda alguna, este acto que hace el taxista va y busca al cliente, busca en sus documentos y da con el domicilio de a la persona a la cual se le olvidó su maletín con dinero. Hace este acto, ¿no? Entonces, fíjense, aquí la situación es de que ese acto que acaba de realizar, ¿sí? Fue de honradez. Pero su vida es deshonesta porque tiene un amante. ¿Sí me explico a dónde quiero llegar? Una cosa es ser honrado y otra cosa es ser honesto. Entonces, evidentemente una debe conllevar a la otra. Sin embargo, a veces pensamos que las personas que son honradas son honestas y esto es lo contrario. Puedes ir por la calle y puedes ver que a una persona se le cae de su bolsillo un dinero y le puedes decir, oye amigo, oye amiga, se te ha caído un billete de 20 pesos. Pero ese es un acto de honradez, pero esto dista mucho de llevar una vida honesta porque tal vez le das el billete, pero en tu vida personal tienes una miseria, eres una persona que sigue cometiendo deshonestidades. Entonces se puede ser honrado siendo deshonesto. O viceversa, se puede ser honesto siendo deshonrado. Entonces espero que me hayan captado esta idea porque aquí esta palabra honradez es hacia con nosotros mismos. Recordemos que el primer síntoma de la enfermedad es la negación. ¿Por qué crees que cuando nos dijeron, tienes un problema con el alcohol? Lo negamos. ¿Tienes un problema con la droga? Lo negamos. ¿Tienes un problema de ira? Lo negamos. ¿Tienes un problema de celos? Lo negamos. O sea, cada vez que la gente que a nuestro alrededor, que por lo común es nuestra familia, nos hacía ver que teníamos problemas en ciertos departamentos de nuestra vida, siempre lo negamos. ¿Por qué? Porque es el primer síntoma, la negación. Entonces, el ser honrado con nosotros mismos es empezar a aceptar que sí tenemos problemas, que lo que nos está diciendo la gente, debemos aplicar el principio que viene dentro del 9º concepto de los servicios generales que dice, cuando hay una crítica hacia con nosotros, debemos tener 3 cosas en cuenta. La primera, debemos darnos cuenta que si la persona no tiene la razón, debemos de desechar su comentario. Si creemos que puede tener la razón, debemos meditarlo. Y si creemos que tiene la razón absoluta, debemos aceptarlo. Entonces, evidentemente, esto que estoy diciendo va a ser en el transcurso del tiempo. Esta actitud, muchos de nosotros la vamos a ir desarrollando a través del proceso de recuperación, ¿vale? Porque aquí ya nos está hablando de honradez. La persona que tiene éxito dentro del programa de recuperación es aquella que tiene la honradez de admitir sus errores. Entonces, el día de hoy, esto lo mencionó y los invito a ustedes porque esto me enseñó también a mí el 5º capítulo, a que si alguien nos está haciendo una crítica, si alguien nos está diciendo, nos está haciendo énfasis en algún error que tenemos de vida, debemos prestar atención. Ya no desechemos la crítica, no evadamos la crítica, porque muchos de nosotros evadimos que nos critiquen. No, la crítica
es la piedra angular del crecimiento. Si no hay crítica de nuestra recuperación, de nuestras actitudes y de muchas situaciones que van aconteciendo en nuestro diario vivir, no va a haber crecimiento. Entonces, el día de hoy, el quinto capítulo nos está diciendo, sé honrado contigo mismo, porque de esta manera, ¿qué crees? Vas a obtener resultados. Entonces, tenemos que ser honrados, ¿ok? La honestidad la vamos a trabajar seguramente en otro tema, ¿vale? Porque a veces confundimos este término de honestidad con honradez. No, la honradez es hacia con nosotros mismos, comenzar la aceptación de nuestras situaciones. Y la deshonestidad conlleva actos de mal juicio que tenemos y hacia los demás y que les causamos perjuicio o les causamos daño. Espero que haya quedado claro, ¿vale? Entonces dice por aquí, nuestras historias expresan de un modo general cómo éramos, lo que nos aconteció y cómo somos ahora. Si tú has decidido que quieres lo que nosotros tenemos y estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para conseguirlo, entonces estás en condiciones de dar ciertos pasos. Ok, voy a dar aquí un pequeño paréntesis. Debemos estar derrotados. ¿Recuerdan? Primer paso. Debemos estar plenamente convencidos de que tenemos un problema y que vamos a hacer lo posible o tal vez hasta lo imposible. O sea, no vamos a poner nuestro 100%, vamos a dar algo más para salir de la problemática que el día de hoy tengamos. ¿Tienes depresión, por ejemplo, el día de hoy? Si tienes depresión o estás viviendo un proceso depresivo, debes de derrotarte, ¿sí? Debes de derrotarte y decir, quiero salir de esta depresión y para eso, para cualquier tipo de enfermedad emocional o problema emocional o adicción, sabemos el día de hoy, muchos de nosotros, que la solución está en la práctica de los 12 pasos. No hay mejor antídoto, no hay mejor antídoto para la enfermedad espiritual y emocional que los 12 pasos, la práctica de los mismos, ¿ok? Entonces, esto debe de quedar claro. Entonces, debemos estar enteramente dispuestos, ¿ok? Sexto paso, recuérdenlo. Nosotros, dice por aquí, nos resistimos a algunos de ellos. Creímos que podíamos encontrar un camino más fácil y cómodo, pero no pudimos. Es por ello que, con todo el ahínco que pueda animarnos, te suplicamos que seas valiente y concienzudo desde el mismísimo comienzo. Algunos de nosotros tratamos de aferrarnos a nuestras viejas ideas, y el resultado fue nulo hasta que nos deshicimos de ellas sin reserva. Recuerda que tratamos con el alcohol, astuto, desconcertante y poderoso. Sin ayuda resulta demasiado para nosotros, pero hay uno que tiene todo el poder, Dios. Ojalá le encuentres. Híjole, miren, este párrafo va a ser crucial y ha sido crucial al menos en mi vida, porque aquí no lo está diciendo, ¿sí? Debemos de empezar a entender que la única salvación en nuestra vida va a ser Dios como tú lo concibas o ese poder superior. Y que no hay más. Recordemos que este tema de Dios lo tratamos en el anterior capítulo, que era nosotros los agnósticos, sobre la postura que tenemos hacia con Dios. Cómo es nuestra relación con Dios para llegar a entender que solamente Él tiene el poder. Solamente Él tiene el poder de desvanecer esas llagas en el alma que tenemos. Solamente Él tiene el poder y por eso dice, Dios, ójale y lo encuentres, porque si no lo encuentras, ¿qué crees, amigo, amiga que me estás escuchando? Somos hombres al agua. Son mujeres, en su caso, son mujeres al agua, es decir, si no empezamos a reducir nuestro ego y a empezar a darnos cuenta que no tenemos la razón, porque eso nos está diciendo este párrafo, entiéndelo, tu razón no te ha valido de nada, los resultados han sido nulos y yo te invito a que medites esto que estoy comentando. ¿Cuántas decisiones
que has tomado en la vida han sido asertivas. Y obviamente, o sea, en algunos departamentos de tu vida puede que haya sido asertivo, pero vamos a ver en aquellos en las que no. Tal vez en la cuestión económica estés bien, pero tal vez en la cuestión emocional estés de la patada o viceversa. Entonces aquí obviamente el caso va a diferir de acuerdo a la necesidad del individuo. Entonces aquí nos está invitando el capítulo a decir, la carga es muy pesada. Recuerda que estamos contra el alcohol. Recuerda, si tu problema no es el alcohol, es la neurosis, la depresión, la droga, recuerda, nada más solamente cambia este concepto de alcohol por la problemática que tú tengas. Yo le pondría, recuerda que estamos con la enfermedad, astuta, desconcertante y poderosa. Y creo que todo esto lo hemos vivido muchos de nosotros. Por ejemplo, yo. Yo he vivido este tipo de circunstancias en las cuales yo he tenido que meditar y he tenido que hacer una revisión y he tenido que examinar todas las situaciones que vivo en un solo día, ¿eh? ¿Cuántos de nosotros nos aventamos nuestro cóctel emocional durante el día, ¿no? De depresión, o sea, te levantas enojado, te levantas estresado, siempre andas a prisas, ¿no? De repente, nada te empieza a funcionar bien, de repente ya te encuentras feliz, de repente ya te deprimes, de repente te entra la melancolía, de repente empiezas como que a odiar, de repente, o sea, vives de verdad. Para el enfermo emocional como nosotros, eh, ¿saben qué es lo peor? Se nos hace normal vivir de esta manera. Eso es lo peor, ¿no? Entonces, debemos analizar que en verdad la enfermedad, esta perversa enfermedad del alma, es muy sutil. Entra por donde menos te lo esperas y de una manera que ni siquiera te das cuenta cuando ya estás en esta alberca emocional, en donde difícilmente vas a poder salir solo y que aquí lo dice, solamente hay uno, Dios. Ojalá le encuentres. Ojalá le encuentres porque si no le encuentras a Dios, olvídate. Olvídate porque tu vida, como en su momento fue la mía, porque déjenme decirles que yo estuve resentido con Dios. Yo también estuve peleando con Dios. Yo también me rehusaba a creer que había un Dios que iba a poder solucionar mi vida. Ahora entiendo por qué, fíjense, muchas de las veces la sugerencia de los que me guiaban era, padrino, tengo un problema, haz oración. Padrino, tengo esto, haz oración. Haz oración, Y cómo me molestaba que me mandaran a hacer oración. Porque yo decía, pues es que yo no necesito oración, yo necesito solucionar el problema, yo necesito dinero, yo necesito, o sea, sin darme cuenta que la oración, lo vimos en el 11º paso, recuérdenlo, el poder de la oración es algo que está fuera de nuestra inteligencia humana. Es muy poderosa la oración cuando lo hacemos de la manera adecuada, cuando dejamos que Dios haga su voluntad y no la nuestra. Ojo ahí, porque créeme que si Dios hiciera tu voluntad, ya hubieras exterminado a todo tu alrededor. Porque no, tu voluntad a veces es muy perversa, a veces haces cosas buenas ocultando cosas malas, a veces crees que eres la víctima cuando tú eres el victimario. Entonces, cuando hacemos la manera adecuada de llevar la oración, tenemos resultados, pero sí magnífico. Entonces, dice, las medidas parciales no nos sirvieron para nada. Estábamos en el punto de cambio. Entregándonos totalmente le pedimos a Dios su protección y cuidado. He aquí los pasos que dimos y que sugieren como programa de recuperación. Y bueno, posteriormente vienen los encabezados de cada paso. Pero lo importante aquí es de que dice las medidas parciales no nos sirvieron de nada. ¿Por qué no nos sirvieron de nada?
Porque para que el programa empiece a funcionar dentro de nosotros, debemos nosotros entregarnos a él. Y esto es una parte muy, pero muy importante e interesante, porque si no estamos realmente convencidos o no hemos tocado ese fondo de sufrimiento que nos dice el primer paso, ¿por qué es importante que la persona primero toque ese fondo de sufrimiento? Porque de ninguna manera va a estar convencido de que debe entregarse al programa, ¿vale? Dice, ¿a quién le agrada dar su tiempo y dinero y esfuerzo para llevar este mensaje de vida? ¿A quién le va a agradar hacer oración y meditación? ¿A quién le va a agradar cambiar de juicios y actitudes? Dice, prácticamente a nadie, a menos que de por medio esté su vida. Es muy triste, pero es una gran realidad que hemos vivido muchos de nosotros, que hasta que ya vemos el niño ahogado o hasta que ya tenemos el agua en el cuello, es cuando nos arrodillamos y le pedimos a Dios. Esto lo vimos en el capítulo Nosotros los agnósticos, ¿recuerda? Esta característica que tenemos los agnósticos de siempre buscar a Dios cuando nuestros recursos de inteligencia y cuando nuestros recursos físicos ya no pueden más. Y debería ser al revés. Dios siempre debe ser el primer plan que debes de tener en tu vida. Pero lamentablemente, el enfermo falta de fe, el enfermo obstinado, la persona que aún se cree su propio Dios de su universo, quiere resolver la vida de todos y de todo, menos la suya. El agnóstico es aquel individuo que tiene la medicina para todos menos para él. Y a veces es algo paradójico, algo irónico, pudiese ser, el cómo una persona puede tener la solución para todos menos para él. Y es lógico, porque siempre el enfermo tiende a palomearse, o siempre tiende, o es muy tendencioso a siempre hacer ver que él está haciendo las cosas bien. Y que los demás, si hicieran lo que él dice y lo que él piensa, todo sería de maravilla. Pero eso es un autoengaño, es una autojustificación que tiene el enfermo para no sentirse mal de la miseria de vida que lleva. Y al decir miseria de vida no me estoy refiriendo solamente a la parte material, sino a la miseria espiritual, sino a la miseria emocional que lleva el enfermo a través de creer que siempre tiene la razón. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te ha dejado siempre tener la razón? Y esa es una pregunta muy profunda, porque a muchos ¿sabes qué nos ha costado tener la razón? Quedarnos o que las personas dejen de querernos. El quedarte con la razón muchas de las veces ha hecho que las personas te repudien, que te hagan a un lado, que causes asco y repulsión. Eso es lo que te ha dejado tener la razón. ¿Por qué crees que muchas de las veces tu misma familia se aleja de ti? ¿Por qué crees que muchas de las veces tus hijos le tienen más confianza a su amigo que a sus propios padres? ¿Por qué crees que tu misma pareja, ¿sí?, encuentra más comprensión en otras personas que en ti? Porque tú siempre quieres tener la razón. Porque eres una persona egoísta, insensata. Eres una persona que solamente se ve a sí mismo sin interesarle los sentimientos de los demás. Eres una persona que piensa que al tener la razón todos deberían hacerte caso. O sea, eres el maldito actor, y que más adelante va a venir en el capítulo, que quiere dirigir la obra, pero que se va a dar cuenta que la obra va a empezar a salir mal. Y cuando empieza a salir mal, ¿saben qué es lo que hace el enfermo que es cobarde? Empieza a aventar las culpas. No, es que si tú hubieras hecho esto, los resultados, vaya, hubieran sido diferentes, ¿no? Porque fíjense la minusvalía, fíjense la bajeza humana, fíjense cómo muchos de nosotros nos hemos conducido a través de las decisiones. Y claro que yo he pasado ese proceso. Y claro que muchas de las veces se vuelve a caer en el error. Pero ¿sabes qué es lo mejor? No te preocupes de caer. Preocúpate de volverte a levantar y enmendar ese error.
Esa es la libertad, ese es el amor del programa que tiene con cada uno de nosotros de decirnos, ¿te puedes equivocar? Claro que te puedes, inclusive te vas a equivocar. Eres un ser humano. Si no cometieras errores, dejarías más bien de ser humano, de dejar de ser humano, ¿no? Todos los humanos, todos tenemos errores. Y eso es algo que la persona egocéntrica no acepta. No admite que todos te van a fallar. Tú mismo vas a fallar. Entonces, si tú mismo fallas, ¿por qué a veces no dejas que las demás personas fallen? ¿No? Y es muy profunda esta situación. Dice por aquí, muchos de nosotros exclamamos, vaya tarea, yo no puedo llevarla a cabo. Dice, no te desanimes, ninguno de nosotros, fíjense, ninguno de nosotros ha podido mantenerse apegado a estos principios en forma ni siquiera aproximada a la perfección. No somos santos. Lo importante es que estamos dispuestos a desarrollarnos de una manera espiritual. Los principios que hemos establecido son guías para nuestro curso. Lo que pretendemos es el progreso espiritual y no la perfección espiritual. Esto recordemos que viene dentro del sexto y séptimo paso. Buscamos un progreso espiritual, no buscamos la perfección, porque en el momento en el que nos demos baños de pureza, en el momento en el que nos salga casi la aureola arriba de nuestra cabeza o nuestras alitas de ángel, ya te perdiste en el camino. Porque ¿sabes cómo son esas personas que creen que no cometen ningún error? Son chismosas, son personas que juzgan, son personas que señalan, son personas que no toleran el error de las personas. Pero cuando ellos se equivocan, sí quieren que los toleren, ¿no? O sea, inclusive ni siquiera estas personas se hacen responsables de sus decisiones. Siempre tratan de salir, pues ahora sí, lavándose las manos de cualquier error que ellos se cometan. Y esto es muy perverso, o sea, sí nos damos cuenta cómo empezamos a desglosar la enfermedad y nos damos cuenta las características de perversidad que puede tener un enfermo como nosotros. Y nos damos cuenta que por eso es que muchos de nosotros nos hemos perdido del camino, inclusive estando dentro de un grupo de recuperación. Porque no conocemos los principios. Recuerden que son 36 principios, bueno, al menos en los tradicionales, ¿verdad? En las demás corrientes, pues por ahí fluctúan o cambian ciertas situaciones, pero al menos en los grupos tradicionales son 36 principios, 12 pasos para la recuperación, 12 tradiciones para la unidad y 12 conceptos para el servicio mundial. Ojo ahí, ¿vale? Pero vuelvo a reiterar, ¿cómo vamos a practicar algo que desconocemos? Es imposible. Por ello, debemos conocer. Y precisamente estos podcasts son para que vayamos conociendo poco a poquito. Obviamente que lo puedes complementar apadrinándote, puedes complementarlo escuchando las experiencias de los demás, los puntos de referencia de los demás, ¿ok? Entonces, es algo tan magnífico empezar a desmenuzar la enfermedad. Bueno, no tan magnífico porque pues me empiezo yo a dar cuenta pues de lo que me hace falta trabajar todavía, ¿no? Y que el camino es arduo. Por eso dice al inicio del 5º capítulo, tienes que ser valiente y esforzarte, porque esto va a ser una tarea para toda la vida. Para toda la vida va a ser el progreso espiritual y debemos siempre estar en lo que dice este párrafo, en este progreso, buscando el progreso. Ok, tengo problemas, tengo deficiencias, tengo situaciones que no he podido cambiar hasta el día de hoy, no te preocupes. Dice, no hay persona que ni siquiera se haya acercado a la perfección en la práctica de los 12 pasos. Y pues esto es para todos los alcohólicos y más para los de tiempo, que ya ves que sienten que no tienen errores y que inclusive omiten su diario vivir porque les da vergüenza. Fíjense que a las personas de mayor tiempo, que ya llevan un cierto tiempo dentro de
pues dentro del grupo, porque ojo, aquí también hay que esclarecer algo. Una cosa es estar dentro del grupo y otra muy diferente, pero muy diferente, es estar dentro del programa. Entonces a las personas veteranas o que ya llevan mucho tiempo dentro de Alcohólicos Anónimos, les da vergüenza a veces contar su diario vivir porque siguen teniendo, ¿sí?, actitudes y siguen teniendo problemáticas de un recién llegado. Y les da vergüenza, ¿no? Les da vergüenza a estos veteranos o a estas personas de tiempo subirse y decir, sigo haciendo las cosas mal a pesar de mis años. Es un golpe muy doloroso para su ego, pero ¿qué crees? Esto es una desfachatez. Tenemos que quitarnos la máscara del recuperado. O sea, los años, y esto quiero que quede claro, los años dentro de un grupo, dentro del programa de recuperación, no significan en lo más mínimo algún tipo de sobriedad. Estoy hablando de sobriedad, no de abstinencia, porque también es algo muy diferente. Puedes estar abstemio, sin beber, pero sigues sufriendo. Entonces, la sobriedad es el equilibrio de nuestras emociones. La sobriedad va muy conjugado con el sano juicio, obrar, actuar, hablar y pensar de una manera uniforme. Porque ya ves al alcohólico, al enfermo, dice que ama a su mujer pero la anda engañando. Dice que quiere dinero pero es un huevón. Dice que ama a su familia pero es al que más daña. Entonces, muchos alcohólicos, sí, y por ahí esta se la aventé a unos conocidos que por ahí escuchan este podcast, trabajan el programa según sea su conveniencia. Y eso no es el quinto capítulo, porque aquí recuerda que es una trampa para un tramposo. Todas las mentiras que el enfermo esté por decir, ya lo dijeron muchos alcohólicos. Por eso a muchos no nos agrada que nos diga nuestra realidad, ¿vale? Entonces dice por aquí, nuestra descripción del alcohólico. El capítulo sobre los agnósticos y nuestras aventuras personales antes y después ponen en claro 3 ideas pertinentes. Inciso A, que éramos alcohólicos y que no podíamos gobernar nuestras propias vidas. Inciso B, que probablemente ningún poder humano hubiera podido remediar nuestro alcoholismo. E inciso C, que Dios podría remediarlo y lo remediaría si le buscábamos. Fíjense esta parte tan que nos está regalando el quinto capítulo, que nos está diciendo, primero tuvimos que aceptar que nuestra vida era ingobernable. Posteriormente, que no hay poder humano, escúchalo bien, no hay poder humano que te quite esas obsesiones mentales que tienes. Y la obsesión no solamente hacia el alcohol, hacia la droga, la obsesión, por ejemplo, hacia una persona, la obsesión hacia el dinero, la obsesión, ¿sí?, de andar poniendo mal a los demás, la obsesión de seguir dañando, la obsesión de la ira, la obsesión de la gula, la obsesión de la lujuria, la obsesión del orgullo. O sea, podemos enumerar una serie de listado de obsesiones en donde pues seguramente algún chaleco nos vamos a tener que poner. Y dice, ningún poder humano va a poder remediarlo. Solamente Dios, dice, solamente Dios va a poder remediarlo y lo remediaría si le buscábamos. Y aquí es la gran pregunta, ¿cómo vamos a encontrar a Dios? ¿No? ¿Cómo vamos a encontrar a Dios entonces? ¿O cómo le vamos a buscar a Dios? ¿De qué manera? Y es ahí en donde es donde tenemos que explicar cómo vamos a encontrar a Dios en el programa de recuperación. Y bueno, yo les voy a compartir mi experiencia, pero ustedes van a encontrar otro camino seguramente, porque miren, las experiencias espirituales, así como los caminos de la fe, son miles, 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 y tal vez mi experiencia sea una de esas miles. No quiero decir que todos tengamos que buscar o tengamos que encontrar a Dios de la misma manera.
¿sí? Pero algo sí es muy seguro y yo lo voy a fundamentar en base a los principios de los pasos, ¿vale? Entonces, para mí el proceso fue un tanto, sí fue un tanto, un poco más complejo conmigo por la situación de que yo soy una persona racionalista de acuerdo a los temperamentos que yo tengo. Siempre fui muy tendencioso a razonar, a poner siempre, si no lo puedo ver, esa era una de mis filosofías de la vida baratas que obviamente a través de la práctica del programa pues derrumbé, en el cual decía, si no lo veo, no creo en eso, ¿vale? Entonces, ¿cómo encontré a Dios? Bien, ¿sabes la manera más eficaz de encontrar a Dios? Va a ser olvidándote de ti mismo. Suena, o sea, esto que estoy mencionando es un golpe devastador para el ego de muchas personas que están escuchando esto. Vas a encontrar a Dios olvidándote de ti mismo. Ojo aquí, porque y es un golpe muy devastador porque dices, o sea, ¿cómo entonces? Ahora la pregunta es, ¿cómo me voy a olvidar de mí mismo? A ver, no se trata de que dejes de hacer tus responsabilidades, ¿vale? No se trata de que vayas como, no sé, una persona que vaya por el haciendo el bien, siendo hermano de la caridad. No, 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 no se trata de eso. Se trata de asesinar tu ego que tienes. Se trata de asesinar la parte mala del ego, porque recuerden que el ego a veces se sataniza demasiado dentro de los grupos. Sin embargo, el ego es bueno, pero siempre y cuando esté equilibrado, ¿vale? Siempre y cuando esté en el punto medio, en el punto que debe estar, ni muy arriba ni muy abajo, ¿vale? Asesinar esa parte mala del ego, que es el egocentrismo, ¿vale? El egocentrismo es la deformación del ego, es la parte mala del ego. Y que no me voy a adelantar más porque esto lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante pues la verdad, fíjense, no llevamos casi ni 2 páginas y vean todo lo que hemos desglosado y ya casi se terminó la hora de sesión, ¿no? Pero le vamos a dar un poquito más, ¿ok? Espero que sean tolerantes y se queden hasta el final de lo que es este estudio. Pero por favor déjenos también si quieren esta segunda parte, ¿vale? Bueno, tenemos que asesinar el egocentrismo dentro de nosotros para encontrar a Dios. ¿Cómo? Dándote a los demás sin esperar nada a cambio, ayudando a tu prójimo desinteresadamente. Transmitiendo este mensaje de vida te podrás dar cuenta que las mejores satisfacciones que puedes tener en la vida, ¿qué crees? Son gratis. Porque ni todo tu dinero, escúchalo bien, y te lo digo porque yo lo he vivido, ni todo el dinero del mundo va a llenar ese vacío tan grande y ese hueco que tienes, porque aún teniendo dinero, te sigues sintiendo vacío y solo. Aún teniendo a la mejor pareja, sigue existiendo ese vacío. Aún teniendo hijo, sigue existiendo ese vacío, porque ese vacío solamente va a ser cubierto por Dios. Solamente Él tiene el poder de llenar ese hueco tan profundo que existe dentro del enfermo en donde nada lo llena. Nada llena al enfermo, ni el dinero, ni nada. Solamente ese Dios amoroso que va operando a través de nuestra vida. Es por eso que el servicio dentro de Alcohólicos Anónimos es algo trascendental para el individuo. Es cuando se olvida de uno mismo y empezamos a encontrar a Dios a través de nuestro prójimo, a través de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Vale? Entonces, es una manera, esta es la manera como yo encontré a Dios. Pero
Tú puedes, y si tienes otra experiencia, por supuesto que compártela y ponla en la parte de los comentarios, por favor. ¿Cómo encontraste o cómo estás encontrando a Dios en tu vida el día de hoy? Eso va a servirnos a muchos de nosotros porque recuerda que alguien puede leer tu comentario y puede cambiarle la vida a tu comentario, ¿vale? Entonces, por favor, regálanos o regálame también esa parte, ¿no? Yo también quiero saber tú cómo has encontrado a Dios, pero yo la manera que el principio del 12º paso, el principio del 7º capítulo, dice que no hay mejor inmunidad ante la bebida y ante esas depresiones y ante esa neurosis que el trabajo con los demás, ¿vale? Entonces dice, llegados a este convencimiento estábamos en el tercer paso, lo cual quiere decir que pusimos nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios, tal como cual lo concibe. Exactamente qué es lo que queremos decir con eso y qué es justamente lo que haremos. El primer requisito es que estemos convencidos de que una vida llevada a base de fuerza de voluntad difícilmente puede ser venturosa. Sobre esa base siempre estaremos en conflicto con algo, con alguien, aunque nuestros motivos sean buenos. La mayoría de la gente trata de vivir por autopropulsión. Cada persona es como un actor. Fíjense, aquí viene la analogía. Cada persona es como un actor que quiere dirigir todo el espectáculo, que siempre está tratando de arreglar luces, el ballet, el escenario y los demás actores según sean sus propias ideas. Si las cosas quedaran como él quiere o como ella quiere, y las personas hicieran lo que él desea o ella desea, el espectáculo resultaría magnífico. Todos, incluso él o ella misma, estarían satisfechos. La vida sería maravillosa. Al tomar estas disposiciones, nuestro actor puede ser bastante paciente, hasta modesto y dispuesto a sacrificarse. Por otra parte, puede ser vil, egoísta, interesado y falso, pero como en la mayoría de los seres humanos es probable que sus características varíen. ¿Qué es lo que generalmente pasa? El espectáculo no da muy buen resultado. Empieza a pensar que la vida no lo trata bien. Decide esforzarse nuevamente. En esta ocasión es más exigente o más condescendiente, según sea el caso. A pesar de todo, la función no le parece bien. Admitiendo que en parte puede estar errado, está seguro de que otros son más culpables. Se encoleriza, se indigna y se llena de autoconmiseración. ¿Cuál es su dificultad básica? No es un individuo que busca para sí mismo aun cuando está tratando de ser bondadoso. No es víctima de la ilusión de que puede arrancarle satisfacciones y felicidad de este mundo si no lo hace bien. ¿No es evidente para todos los demás actores que estas son las cosas que él quiere? El actor está concentrado en sí mismo. Es un egocéntrico, como dice la gente en la actualidad. Fíjense, esta parábola, esta analogía que hace el 5.º capítulo sobre el actor, o la actora, ¿verdad? Según sea el caso. Aquí es en donde resumimos algo que les estaba diciendo con anterioridad, ¿no? Y aquí nos está hablando, fíjense, del tercer paso. Del tercer paso. Nos está ejemplificando este tercer paso. Cuando las cosas quieres que sean a tu voluntad y no a las de Dios. ¿Vale? Por eso nos está hablando del actor, porque nos está hablando de cuando te empeñas en que las cosas se hagan como tú quieres. Ya deja de estar pensando que las cosas que tú piensas son las mejores tanto para ti como para la gente. No, esa idea es equivocada. ¿Sabes qué es lo mejor para ti y para tu familia y para los que quieres? La voluntad de Dios. Y eso para el egocéntrico, como lo acabo de leer, no es. No tiene cavidad en su vida. De hecho, el egocéntrico está tan lleno de sí mismo que no hay un lugar para Dios. Entonces, esa es la parte medular en donde la persona que está enferma emocionalmente quiere
hacer su voluntad. Y dice, es como este actor o este director de la obra, ¿no? En donde pone ballet, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer este papel, ¿no? Y dice que cuando está en esa postura, dice que trata de ser condescendiente, por un lado, si le conviene, pero dice que también puede ser vil y puede ser una persona autoritaria, según sea el caso, ¿verdad? O según sea el temperamento de la persona. Pero dice que, ¿qué sucede generalmente? La obra comienza a salir mal. ¿Y qué empieza a hacer esta persona que es hipócrita? Empieza a aventar culpas, empieza a encolerizarse, empieza a conmiserarse. ¿No los han escuchado? Es que si las personas hicieran lo que yo les digo, yo viviría bien y ellos vivirían bien. Es como, fíjense, es como la mamá del adicto, ¿sí? Estas madres que viven con adictos, que viven con alcohólicos, que dicen, yo sería feliz si mi hijo dejara de drogarse o de alcoholizarse. Fíjense esta estupidez que tienen estas señoras, que por lo regular son neuróticas, ¿no? Que su felicidad la depositan en una persona, en que una persona deje de drogarse y alcoholizarse. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Y sabes por qué digo que es una estupidez? Porque cuando aún la persona deja de beber y de drogarse, la señora sigue siendo igual de infeliz, ¿vale? Entonces el problema no es que haya dejado su mongol, dejado de beber o de drogarse, sino que está depositando su felicidad en una persona, su voluntad en alguien más. Y esto está completamente desfasado de la realidad, ¿no? Entonces, claro que las personas van a tener que decidir, estés tú o no de acuerdo. Es como cuando tu pareja te termina, ¿no? Cuando tu pareja te termina y sigues obstinado u obstinada en querer que se solucione el problema cuando ya te dijo que no te ama, que ya no te quiere y que incluso es feliz con alguien más. Y tú estás de arrastrado o de arrastrada, según sea el caso, ¿no? Todavía mendigando, ¿no? Todavía suplicando, todavía pidiendo esas moronas de amor, esas moronas de caricias, esa parte afectiva. Entonces, ahí es el punto, ¿no? Tú piensas que si tu pareja regresara contigo, tú serías feliz. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando regresa contigo, eres igual de infeliz y desgraciado que como estabas o hasta más. Entonces, tu voluntad, entiéndelo. Y así me lo tuvieron que decir, Oslo, tu voluntad, entiéndelo bien, no es la correcta. Y cuando me dijeron esa parte, de verdad que sentí algo por dentro que dije, ¿cómo es posible? O sea, que lo que yo quiero para mí está mal. A ver, no todo lo que quieres para ti va a ser bueno. Porque el enfermo quiere dinero, el enfermo quiere poder, el enfermo quiere mujeres, el enfermo quiere sobreprotección, el enfermo quiere complacencias, el enfermo quiere disfrutar esa parte carnal. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que pierde de vista el punto espiritual. Y cuando una persona está desorientada espiritualmente, segundo paso, es una persona que va a tender siempre a querer ser autosuficiente. Ojo aquí, la autosuficiencia y la independencia son términos diferentes. La independencia de un individuo no es mala. La autosuficiencia sí. ¿Dónde radica? ¿Dónde radica el concepto que es diferente? Que el autosuficiente dice, no necesito de nada ni de nadie para salir adelante. Y el independiente no. Su simple objetivo es que por sus mismos recursos pueda salir adelante en la vida. Ahí es donde radica esta terminología. Entonces, el autosuficiente tiene una soberbia que ni él mismo se puede aguantar, ¿no? En donde cree que no necesita de nada ni de nadie para salir adelante, ¿no?
Pero pues esta teoría de la vida que muchos hemos tenido erróneamente, muy pronto va a ser derrumbada. Porque ojo con lo que pedimos, ojo con lo que pensamos, ojo a veces con lo que actuamos, porque por eso luego andamos llorando, por eso muchas de las veces nos andamos arrepintiendo, por eso andamos llorando luego en los grupos por las malas decisiones que tomamos en la vida, pero que nosotros mismos hemos causado eso en las mismas personas que nos quieren. Entonces, ojo aquí, nuestro actor dice está concentrado en sí mismo, es un egocéntrico. Nada más estás pensando en ti. Primero tú, después tú, y al último, ¿quién más que tú? O sea, tú eres el rey de todo, sientes que todo gira en torno a ti. Y ojo aquí, te lo voy a volver a repetir. Nadie, nadie en este mundo te necesita. O sea, ya para que le vayas bajando a tu egocentrismo, ¿no? Así me lo dijeron a mí, ¿no? Nadie te necesita. No eres o sea, entiéndelo. Nadie te necesita. Nadie. Nadie. Tú necesitas de los demás. Y ese es otro golpe fulminante para la persona egocéntrica. Porque la persona, ay, ¿cómo voy a necesitar? Yo no necesito de nadie, ¿no? Ellos necesitan de mí. ¿Sí me explico? ¿Y sabes qué es lo peor? Que esa actitud tú tienes con Dios. Piensas que Dios te necesita. Imagínate la gran locura en la que te encuentras, ¿no? O nos encontramos, sí, nos encontramos muchas de las veces, ¿no? En las que pensamos que Dios nos necesita a nosotros, ¿no? O sea, que más que nosotros a Él. Y no, nadie te necesita en esta vida. O sea, si el día de hoy tú mueres, todo va a seguir igual, ¿eh? Todo el mundo va a seguir rodando igual, nada más que sin ti. Es más, si tú te vas, alguien te va a reemplazar. O sea, no eres tan indispensable. O sea, porque el egocéntrico, fíjense, el egocéntrico, esa es la parte medular y es de donde radica la enfermedad. Piensa que si no está, todos los demás van a sufrir. Puede escucharse inclusive hasta estúpido lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Así piensa el egocéntrico. Piensa que si no hace por los demás lo que está haciendo, todos los demás van a estar mal. Y no, no eres tan importante. Deja y ya quítate, me decían a mí, Oslo, quítate esa etiqueta de creer, ¿sí? De creer que tenés, o sea, no, no. Tú necesitas de Dios. Tú necesitas de la ayuda de las personas. No seas soberbio, ¿no? Porque Oslo era esa persona que llegaba a la casa, a una casa ajena, por ejemplo, que llegaba tal vez con hambre y que le ofrecían de comer y que le decían, ¿no gustas un plato de comida? Y adivina qué decía. No, 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 ya comí, gracias. ¿No? O sea, y así eres con la bendición de Dios, ¿no? Te dicen, la persona egocéntrica le dices, necesitas a Dios, y él te va a decir, no, yo no lo necesito. Aunque por dentro su espíritu esté ávido de Dios. Entonces, el egocéntrico, híjole, es un estuche de monerías. Que bueno, ahorita no he desglosado todo de las características y de los rasgos de un egocéntrico. Pero que de verdad con esto que empezamos a vislumbrar, empezamos a notar que tenemos que empezar a cambiar ciertos patrones de conducta, ciertos pensamientos que tenemos arraigados y que muchos de nosotros nos hemos ensimismado en aferrarnos a los peores artículos de nuestra vida y que por eso, aún estando dentro de una agrupación, seguimos sufriendo. Aún teniendo el programa de recuperación, seguimos sufriendo porque no queremos admitir que solamente, lo vuelvo a repetir, Dios es quien nos va a poder liberar. Dios tiene el poder de liberarte, de liberarme, ¿sí? Ojo aquí,
Ojo aquí porque es cuando empezamos a darle unos buenos trancazos a ese egocentrismo que tenemos los enfermos, porque a veces pensamos que, por ejemplo, piensas que tu grupo se va a cerrar si no estás. O sea, tu grupo se va a cerrar si estás o no estás. Y eso no es una decisión ni tuya, es de Dios, ¿no? Piensas que si no estás dentro de tu hogar, todos van a necesitar de ti. No, estés o no estés, todos van a seguir comiendo, ¿no? Estés o no estés, todos van a seguir haciendo sus actividades. Tal vez te lloren un rato, tal vez, pues no sé, sufran por ti un ratito, pero después de eso, ¿qué crees? Todo va a seguir igual. Entonces, dice por aquí, es como el hombre de negocios, fíjense esta parte que nos regala este capítulo. Es como el hombre de negocios retirado que está tendido al sol en Florida durante el invierno y se lamenta de la mala situación que hay en el país. O como el ministro de una religión que suspira por los pecados del siglo XX. O como los políticos y reformistas que están seguros de que todo sería utopía si el resto del mundo se portara bien. Como si el proscrito desenterrador de cajas fuertes que cree que la sociedad lo ha maltratado, o como el alcohólico que lo ha perdido todo y está encarcelado. Cualesquieran que sean nuestras protestas, no estamos la mayoría de nosotros preocupados por nosotros mismos y por nuestros resentimientos y nuestra autoconmiseración. Fíjense la gran pregunta que nos está diciendo. ¿No es verdad que todos nuestros sufrimientos, y esto es una gran perla, de verdad, dicen, que nos está regalando este capítulo? Todos tus sufrimientos son a raíz de tu egocentrismo. Ahí está, o sea, por donde le quieras ver, por donde quieras verlo, es tu egocentrismo el que está dolido, ¿no? Obviamente, pues dentro de un buen apadrinamiento, una buena charla o tu guía espiritual, sea quien sea, vas a poder vislumbrar más y vas a entrar en el fondo de las situaciones. Y nos da el ejemplo de muchas personas, ¿no? Que sufren por cosas que están fuera de sus manos. Imagínate sufrir por cosas que no puedes resolver. Entonces, si no puedes resolver una situación, el día de hoy, por ejemplo, ¿para qué sufres? ¿No estarás desgastando más tu energía en cosas que realmente valgan la pena? No. Entonces, todos nuestros sufrimientos, no dolencias, ojo aquí, paréntesis, el dolor es diferente al sufrimiento, ¿vale? El dolor es inevitable, el sufrimiento va a ser opcional. Yo voy a sentir mucho dolor cuando mi madre parta de este mundo. Me va a doler hasta el alma, ¿ok? Pero yo voy a tener la decisión de sufrir por ese hecho o no. Es como, por ejemplo, yo no puedo decidir que llueva el día de hoy o no llueva, ¿cierto? Yo no puedo decidir eso. Si llueve, va a llover. Yo no puedo decidir que llueva o no llueva. Pero, ¿qué crees? Yo sí tengo la decisión de mojarme o no mojarme. Si nos damos cuenta, o sea, va a llover, pero si me mojo o no me mojo, de eso de quién va a depender. De mí. De mí yo tengo esa decisión. Entonces, a eso me refiero con que el dolor va a ser inevitable. El sufrimiento va a ser opcional. Entonces, la persona egocéntrica opta siempre por andar sufriendo. Por andar sufriendo y andar llorando por todos los rincones como una muñeca rota. Andar llorando por situaciones que realmente tal vez son hasta voluntad de Dios, pero que la persona egocéntrica no puede darse cuenta de que por algo suceden las cosas. Y lejos
de entregarle a Dios el problema, empieza a enfermarse tratando de hacer lo posible, lo imposible para enmendar las cosas. ¿No? Cuando a veces confundimos inclusive hasta la voluntad de Dios, que eso lo vamos a ver en otro capítulo. ¿No? Entonces, el egocéntrico es así. Y vamos a entrar un poquito más para ir terminando con este podcast. Dice, egoísmo. Aquí viene la gran definición, viene una parte medular del programa. Y que si de verdad prestamos atención en esto que voy a leer, vamos a entender por qué vivimos mal. Egoísmo, concentración en sí mismo. Creemos que esta es la raíz de nuestras dificultades, acosados por 100 formas de temor, de vanailusión, de egoísmo, de autoconmiseración. Les pisamos los pies a nuestros compañeros y estos se vengan. A veces nos hieren aparentemente sin provocación, pero invariablemente encontramos que alguna vez en el pasado tomamos decisiones egoístas que más tarde nos colocaron en posición propicia para ser lastimados. Otra vez voy a leerlo, porque con este párrafo vamos a terminar este podcast. Egoísmo, concentración en sí mismo. Creemos que esta es la raíz de nuestras dificultades, acosados por 100 formas de temor, de vanailusión, de egoísmo, de conmiseración. Les pisamos los pies a nuestros compañeros y estos se vengan. A veces nos hieren aparentemente sin provocación, pero tomamos decisiones egoístas que más tarde nos colocaron en posición propicia para ser lastimados. Espero que meditemos este parrafito en nuestra vida personal. A ver, fíjense, ahí les va un ejemplo. Imaginemos que engañas a tu pareja ahorita, ¿vale? Imaginemos, ¿no? Imaginemos también que ella te perdona. Como se da mucho. Fíjense que ahora en los grupos se ha dado el fenómeno de que ya no llegan por alcoholismo ni drogadicción, ya nada más llegan para retener a su socotroca o a su espiridión dentro del, o sea, para que no se les vaya de su lado, ¿no? Ya sabes, a las doñas Ineses y a los don Juanes que por ahí andan, ¿no? Ya llegan para salvar su relación, ¿no? O sea, piensan que salvando su relación van a estar bien, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, imaginemos que engañas a tu pareja, se da cuenta y ella te perdona. ¿Pero qué crees? Después te das cuenta que te engaña. ¿Y sabes cómo se siente el egocéntrico? Indignado, se siente traicionado. Es el que dice, ¿por qué me lo hiciste? ¿No? Y dice, pisamos los pies a otros y estos se vengan. Ojo ahí, ¿eh? O vamos a poner otro ejemplo. Tomamos decisiones egoístas en el pasado que nos han colocado en el lugar propicio para ser lastimado. Ahí lo está diciendo, claramente. Si una persona el día de hoy te ha lastimado, ¿qué has hecho tú o qué has generado tú para que las personas se venguen o te hagan sentir mal? Y ahí es donde, ahí es en donde debemos practicar la honradez. Por eso el 5º capítulo comienza diciendo, tienes que ser honrado contigo mismo. Porque si no eres honrado contigo mismo, no vas a admitir, no vas a aceptar los errores que tú has cometido en la vida para que otras personas te traten de esa manera. ¿A poco si has sembrado rosas? ¿A poco si has sembrado amor? ¿A poco si has sembrado la fe? ¿A poco si has sembrado cariño? ¿Has sembrado comprensión? ¿Has sembrado tolerancia? No, un enfermo siembra todo lo contrario. Siembra miedo, siembra resentimiento, siembra venganza, siembra cosas insanas que tal vez el día de hoy está cosechando y que ya no le agradan. Y el enfermo, como es un cobarde,
No le gusta afrontar sus responsabilidades y las consecuencias que a través de sus decisiones él mismo ha tomado y que en ese proceso no ha intervenido Dios, que él mismo se ha puesto la soga al cuello. Pero ¿qué crees que hace la persona egocéntrica? No, culpa. O sea, el egocéntrico siempre va a tender a culpar a los demás. Piensa que todos sus daños han sido porque los demás han decidido o le han hecho daño, cuando no es cierto. Deja de hacerte la víctima y ya estés responsable de las decisiones que estés tomando el día de hoy. Ya deja de estar lloriqueando, además de llorar y de berrear y de conmiserarte y de deprimirte y de ponerte de berrinchudo, ¿qué más sabes hacer? Nada. Entonces, la práctica del programa nos va a orillar a eso, ¿no? Híjole, hay muchas cosas. Nos quedamos, creo yo, a la mitad del capítulo. Nos falta la parte del resentimiento, nos falta la parte de los celos, nos hace falta la parte de la traición y nos hace falta una parte bien especial que es lo referente al sexo. Si tú tienes problemas en estas cuestiones sexuales, ¿qué crees? Este quinto capítulo tiene la solución para ti. Entonces eso lo vamos a ver yo creo que en una segunda parte. Espero por ahí ver sus comentarios de que quieren una segunda parte y vamos a estar aquí dándole con todo porque imagínate, el tema del resentimiento, el tema del odio, el tema del sexo, el tema de los celos, el tema de la traición, el tema de muchas cosas emocionales viene en este capítulo tan hermoso. Pero pues bien, ha terminado por el día de hoy. Para mí ha sido un placer, un gusto, como siempre lo es cada semana, estar con cada uno de ustedes, leyendo sus comentarios, preparándome para este tipo de temas. Y pues yo realmente les mando un fuerte abrazo fraternal a cada uno de ustedes, a todos mis amigos de Latinoamérica, a mis compañeros de Perú, de Honduras, de Colombia, de Chile, de Argentina, de Paraguay, o sea, de todo Latinoamérica que prácticamente nos está escuchando, de Panamá, de Bolivia, etc. Bueno, son todos los países, también de nuestros compañeros de España, que también por ahí nos comentan, por supuesto a todos los seguidores de Estados Unidos, de Nueva York, de California, en fin, y por supuesto a mi querido y amado país México, a todas las provincias, Guanajuato, Querétaro, San Luis, les mando un fuerte abrazo. Créanme que siempre estoy al pendiente y al tanto de ustedes. Pero bien, hemos llegado al final de esto. Espero verlos la siguiente semana para continuar este capítulo. Déjenos por favor sus comentarios. Dios me los bendiga. Espero que disfruten de la paz y la tranquilidad que nos brinda nuestros 36 principios espirituales. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima y bye. Saludos.